El padre esconde un dispositivo de grabación en su hija, lo que sucede después es horrible. Antonio se agachó para atarle los cordones a Lucía. La niña tenía solo 7 años, pequeña y frágil. Sin embargo, últimamente, los ojos de Lucía siempre estaban llenos de un temor invisible. Él sonrió suavemente y le acarició el cabello. «¿Hoy te portarás bien en la escuela, princesa de papá?» Lucía guardó silencio, no respondió. Bajó la cabeza y sus pequeñas manos se aferraron con fuerza al borde de su camisa. Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Lucía, ¿qué te pasa?» La niña se estremeció levemente y se pegó más a su padre. «Papá, ¿puedo quedarme en casa hoy?» Antonio frunció el ceño. Lucía nunca antes había pedido faltar a la escuela. ¿No te sientes bien? ¿O pasó algo en la escuela? Lucía apretó los labios y negó con la cabeza. «No, solo no quiero ir». Antonio se agachó hasta quedar a la altura de su hija y la miró directamente a los ojos. «Lucía, puedes contarle todo a papá». La niña evitó su mirada. Una lágrima rodó desde la comisura de su ojo. «No pasa nada, papá. Ya me voy a la escuela». Antonio suspiró. Abrió la puerta del auto y observó cómo Lucía subía al asiento trasero con desgano. Durante el trayecto, la niña ya no charlaba alegremente como otros días, solo se quedó en silencio, mirando por la ventana. En la entrada de la escuela, Antonio detuvo el auto y se volvió hacia su hija. ¿Estás segura de que no quieres decirle nada a papá? Lucía se mordió el labio. «Papá, si no me porto bien, ¿todavía me vas a querer?» La pregunta dejó a Antonio sin palabras. De inmediato abrazó a la niña con fuerza. «Lucía, siempre serás la niña más maravillosa de este mundo. Papá te ama sin condiciones». Lucía apoyó la cabeza en su pecho, con sus pequeños hombros temblando. «Papá, tengo miedo», Antonio sostuvo firmemente los hombros de su hija. «¿Miedo de qué?» Pero Lucía solo negó con la cabeza, apretando los labios. Luego soltó las manos de Antonio y corrió rápidamente hacia la entrada de la escuela. Antonio se quedó inmóvil en el asiento del conductor, con el corazón lleno de preocupación. Esa tarde, Antonio fue a buscar a su hija más temprano que de costumbre. Cuando sonó la campana de salida, Lucía salió del aula con el rostro pálido. Él le hizo señas con la mano. «Princesita, ven aquí». Lucía lo miró por un segundo y luego corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Antonio pudo sentir claramente cómo el cuerpo de su hija temblaba. «¿Qué pasa?» Lucía no respondió, solo hundió la cara en su pecho. Antonio le acarició el cabello, sintiendo su corazón cada vez más pesado. Una voz sonó detrás de él. «¿Señor Antonio?» Él se giró. Era la señora Valdés, la nueva maestra de Lucía. Una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño alto y una mirada fría y penetrante. «Hola, soy la maestra de Lucía». Antonio forzó una sonrisa. «Sí, mucho gusto en conocerla». Lucía parece ser una niña muy sensible. El comentario de la mujer incomodó a Antonio. «¿Qué quiere decir?» La señora Valdés se encogió de hombros. «Solo que, la niña no se integra mucho. Creo que debería enseñarle a ser más fuerte». Antonio apretó con fuerza la mano de Lucía. «Yo siempre le enseño a mi hija a ser una buena persona. Y si hay algún problema, espero que la escuela pueda ayudar en lugar de criticar». La señora Valdés sonrió con desdén. «Por supuesto, señor Antonio». Esa sonrisa le produjo un escalofrío a Antonio. Esa noche, mientras lavaba los platos, Antonio escuchó de repente el llanto ahogado de Lucía desde su habitación. Se secó las manos apresuradamente y corrió hacia allá. Lucía estaba acurrucada en la cama, abrazando con fuerza a su oso de peluche, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Antonio se sentó a su lado y la abrazó. «¿Tuviste una pesadilla, Lucía?».
La niña asintió. Soñé que alguien me llevaba y que tú no podías encontrarme nunca más. Antonio la abrazó más fuerte. Jamás dejaré que nadie te haga daño, Lucía. Lucía se aferró a la camisa de su padre. Pero ella dijo que si yo decía algo, te llevarían preso. Y que nunca más volvería a verte. Esas palabras cayeron sobre Antonio como un rayo. ¿Quién te dijo eso? Lucía tembló. Nadie. Antonio sintió que su hija le ocultaba algo. Lucía, puedes confiar en papá. Yo te voy a proteger. Lucía lo miró, con los ojos llenos de miedo. Pero aún así, negó con la cabeza. Antonio apretó los dientes. La rabia le subió al pecho, pero no podía forzar a su hija. Le dio un suave beso en la frente. Duerme, hija. Mañana todo estará bien. Pero en su corazón, Antonio sabía, no, nada estaría bien. A la mañana siguiente, cuando Lucía salió de casa, Antonio de inmediato llamó por teléfono a Carlos, su mejor amigo. Carlos, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Siento que algo muy malo le está pasando a Lucía en la escuela. Pero ella no quiere decirme nada. Carlos guardó silencio unos segundos. ¿Ya hablaste con los maestros? Sí, pero la señora Valdés, hay algo raro en ella. Carlos respiró hondo. ¿No estarás exagerando un poco? Antonio apretó la mandíbula. No. Conozco a mi hija. Sé cuando tiene miedo. Carlos se quedó en silencio unos segundos más. Entonces, ¿qué piensas hacer? Antonio clavó la mirada en la pared frente a él. Tengo que descubrir la verdad. Antonio no podía quedarse de brazos cruzados. La preocupación y la impotencia lo oprimían durante todo el día. Revisaba el celular constantemente, esperando alguna llamada de la escuela, pero no había nada. Por la tarde, al recoger a Lucía, Antonio notó de inmediato que el rostro de la niña estaba más pálido que de costumbre. Hija, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Lucía guardó silencio. Unos segundos después, respondió en voz baja. Bien, Antonio la observó a través del espejo retrovisor. Lucía tenía los dedos apretados al borde de su falda, la mirada perdida como si estuviera en otro mundo. ¿Estás segura? Lucía asintió sin mirarlo. Antonio sabía que algo no andaba bien. Esa sensación fue aún más fuerte cuando, durante toda la tarde, Lucía apenas pronunció palabra. Comió menos de lo habitual y no dejaba de mirar hacia la ventana, como si temiera algo invisible. Antonio decidió no presionarla más. Pero en su mente, ya tenía un plan. A la mañana siguiente, mientras Lucía aún dormía, Antonio entró de puntillas en su habitación. En la mano llevaba un pequeño dispositivo de grabación, de esos especializados en registrar audio durante largos periodos de tiempo. Con mucho cuidado, Antonio colocó el dispositivo en un pequeño pasador azul celeste, el que más le gustaba a Lucía. Sabía que lo que hacía podía ser ilegal, pero no le importaba. Si había algo que estaba dañando a su hija, tenía que saber la verdad. Lucía se frotó los ojos cuando Antonio la ayudó a sujetarse el cabello. Papá, ¿por qué hoy me ayudas a ponerme el pasador? Antonio sonrió, esforzándose en mantener la calma. Porque te ves más linda cuando usas este. Lucía parpadeó y luego le regaló una pequeña sonrisa. Gracias, papá. Pero justo cuando estaba por salir para la escuela, esa sonrisa desapareció. Todo ese día, Antonio no pudo hacer otra cosa que mirar el reloj una y otra vez. Jamás había sentido que el tiempo pasara tan lento. Cada segundo que transcurría lo llenaba de más angustia. Finalmente, cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, Antonio manejó hasta la escuela como un rayo. Cuando vio a Lucía salir por la puerta, el corazón se le encogió. La niña se veía incluso peor que el día anterior. Tenía los ojos hinchados y caminaba con pasos pesados, como si le costara avanzar hacia él.
Antonio abrió la puerta del auto. Vamos, princesa de papá. Lucía subió al asiento trasero sin decir una sola palabra. Mientras manejaba, Antonio la miró por el espejo retrovisor. Lucía, ¿hoy pasó algo diferente? Lucía negó con la cabeza, pero seguía sin mirarlo. Antonio respiró hondo. ¿Recuerdas? Papá te dijo que podías contarle cualquier cosa. Lucía apretó los labios. Después de unos segundos, murmuró en un susurro. Papá no puede ayudarme. Esa frase fue como un golpe en el pecho para Antonio. Tardó varios segundos en poder calmarse. ¿Qué quieres decir con eso? Lucía negó con la cabeza y ya no dijo nada más. Antonio apretó el volante con fuerza. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y esa noche, lo sabría. Lucía se quedó dormida justo después de cenar, tal vez porque estaba agotada. Antonio esperó a que su respiración se volviera tranquila y regular, luego entró despacio a su cuarto, le quitó el pasador del cabello y se lo llevó a su oficina. Con el corazón latiéndole con fuerza, Antonio conectó el dispositivo de grabación a la computadora. Un archivo de audio de más de 6 horas apareció en la pantalla. Antonio presionó reproducir. Al principio, solo se escuchaban los ruidos del aula, el murmullo de los estudiantes, el rasgar de los lápices sobre el papel. Luego, la voz de una mujer se alzó. La voz de la señora Valdés. Lucía, levántate. La voz era fría, sin una pizca de dulzura de maestra. Antonio escuchó el sonido de una silla arrastrándose suavemente y después, un silencio tenso. Hoy es tu turno. ¡Pum! Un bofetón resonó en la grabación. Antonio apretó los puños. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Eres una inútil, igual que tu padre. Nadie te quiere. Antonio contuvo la respiración. ¿Crees que porque lloras voy a perdonarte? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No me mires con esos ojos. Entonces, Antonio escuchó el sollozo ahogado de Lucía. Lo siento, la voz de Valdés resonó llena de desprecio. ¿Lo sientes? ¿Una inútil como tú siquiera sabe lo que es sentir algo? Antonio sentía que la sangre le hervía en las venas. Luego, la voz de Valdés bajó de tono, lenta pero cargada de amenaza. Si te atreves a decirle algo a alguien, voy a decirles a todos que tu padre es un criminal. La policía vendrá a llevárselo, y tú terminarás en un orfanato. Antonio no podía creer lo que oía. ¿Quieres pasarte la vida sola, Lucía? Se hizo un largo silencio. Después, la voz temblorosa de Lucía respondió. No, bien. Ahora siéntate y cállate. La grabación terminó. Antonio se quedó inmóvil, con los puños tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. Una rabia furiosa le subía como un tsunami. ¿Qué le había hecho esa mujer a su hija? No solo había maltratado a Lucía. Había destrozado su alma. Antonio se puso de pie de un salto. No podía permitir que esto continuara. Esa noche enfrentaría a la escuela. Sin importar las consecuencias. Antonio apretaba los puños, respiraba con dificultad. Las palabras que acababa de escuchar en la grabación resonaban en su cabeza como una pesadilla. No podía esperar hasta la mañana. Tomó las llaves del auto y salió corriendo de la casa. Carlos acababa de salir de una tienda cuando lo vio. ¿Antonio? ¿Qué te pasa? ¿Te ves? Antonio lo sujetó del hombro. ¿Sabías lo que está pasando en la escuela de Lucía? Carlos frunció el ceño. ¿Qué cosa? La señora Valdés. Ella golpeó a mi hija. La maltrató psicológicamente. La amenazó. Los ojos de Carlos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Estás seguro? Antonio asintió. Tengo pruebas. Lo escuché con mis propios oídos. Carlos guardó silencio unos segundos y luego asintió.
¿Qué piensas hacer? Antonio apretó los dientes. Voy a llegar hasta el fondo. Ahora mismo. Carlos soltó un suspiro. Está bien. Voy contigo. Antonio golpeó la puerta de la casa del director Herrera casi a la medianoche. Adentro se escucharon unos pasos. Un momento después, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad, con expresión molesta. ¿Sabe qué hora es? Antonio no lo dejó terminar. Tiene que escuchar esto. Sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Cuando la voz de Valdés comenzó a sonar, el rostro del director Herrera cambió. Esto es, Antonio habló con rabia contenida. ¿Hay algo que quiera negar? El director Herrera se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró. Señor Antonio, entiendo que se preocupe por su hija, pero, Antonio lo miró fijamente. ¿Pero qué? Herrera apretó los puños, luego esbozó una sonrisa torcida. ¿Cree que una pequeña grabación como esa puede hacerle algo a Valdés y a mí? Antonio se quedó helado. ¿Qué está diciendo? Herrera se cruzó de brazos. No sabe con quién se está metiendo. Entonces, Carlos intervino. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Antonio. Herrera se encogió de hombros. La señora Valdés tiene conexiones muy poderosas. Si haces un escándalo, podrías perder la custodia de Lucía. Antonio apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. ¿Me estás amenazando? Herrera solo sonrió. Solo te estoy dando un consejo. Antonio no pudo contenerse más. Levantó el brazo y le dio un puñetazo directo en la cara al director. Herrera tambaleó, un hilo de sangre escurriéndole por la comisura de los labios. Acabas de cometer un gran error. Antonio rugió. Si se atreven a tocar de nuevo a mi hija, no se los voy a perdonar. Herrera escupió sangre a un lado. Inténtalo si quieres. Carlos tiró de Antonio para alejarlo antes de que todo se descontrolara aún más. Al regresar a casa, Antonio se dejó caer en el sillón, con la cabeza dándole vueltas. Carlos se paró frente a él, con los brazos cruzados. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Antonio asintió. Pero ellos tienen poder. La policía no se pondrá de mi lado si no tengo pruebas suficientes. Carlos pensó por un momento y luego habló en voz baja. ¿Y la prensa? Antonio se quedó inmóvil. Carlos continuó. Tengo un amigo que es periodista de investigación. Diego Ramírez. Antonio miró a su amigo. En sus ojos apareció un destello de esperanza. ¿Puedes contactarlo? Carlos asintió. Por supuesto. Antonio cerró los puños con decisión. No voy a permitir que sigan haciéndole daño a Lucía ni un día más. Esa noche, Antonio no pudo pegar un ojo. La rabia y la preocupación lo envolvían como una tormenta sin fin. La imagen de Lucía aterrada, sus sollozos ahogados en la grabación, lo perseguían sin descanso. A la mañana siguiente, Lucía entró a la cocina. Sus ojos seguían hinchados. Antonio hizo un esfuerzo por sonreír, pero el corazón se le oprimió al verla tan frágil. Buenos días, princesa. Lucía sintió levemente, sin decir nada. Se sentó a la mesa y comenzó a llevarse cucharadas de cereal a la boca en silencio, sin el entusiasmo de otros días. Antonio bajó la voz. Sabes que papá te ama, ¿verdad? Lucía parpadeó y luego asintió con suavidad. Nunca dejaré que nadie te haga daño. Lucía dejó la cuchara sobre la mesa. Sus pequeñas manos se aferraron al borde de su camisa. Papá, no hagas nada, ¿sí? Antonio se quedó helado. ¿Qué dijiste? Lucía se mordió el labio, sus ojos llenos de preocupación. Si haces algo, ella se va a enojar. Ella va a... Antonio puso una mano sobre el hombro de su hija. Lucía, ya no tienes que tener miedo.
Lucía negó con la cabeza mientras las lágrimas le rodaban por el rostro. No. Ella dijo que si le decía a alguien, se llevarían a papá preso. No quiero estar lejos de ti. Antonio sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Abrazó a su hija con fuerza, la voz se le quebró. Nadie podrá separarnos, hija. Lucía hundió la cabeza en el pecho de su padre y rompió en llanto. Después de dejar a Lucía en la escuela, Antonio tomó una decisión. Tenía que buscar a otros padres. Necesitaba aliados. La primera persona a la que acudió fue la señora Gómez, madre de una compañera de Lucía. Cuando Antonio le contó lo que había pasado, el rostro de la mujer palideció. La señora Valdés. Había escuchado que era estricta, pero no imaginaba algo así. Antonio apretó los dientes. Si alzamos la voz juntos, no podrán ignorarnos. Gómez miró a su alrededor con cautela y bajó la voz. No entiendes. Las personas que han presentado quejas sobre ella fueron amenazadas. Algunos incluso perdieron sus trabajos. Antonio cerró el puño con fuerza. ¿Me está diciendo que debemos dejar que sigan maltratando a nuestros hijos? Gómez negó con la cabeza mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo también soy madre, pero no puedo arriesgarme. Antonio respiró hondo. Yo no voy a rendirme. Siguió adelante y buscó al señor Martínez, el padre de otro niño en la clase de Lucía. Cuando terminó de contarle, el hombre soltó un largo suspiro. Antonio, entiendo que estés enojado. Pero no puedo ayudarte. ¿Por qué? Martínez evitó su mirada. Acabo de recibir un ascenso. Si me involucro en esto, mi trabajo estará en peligro. Antonio soltó una risa fría. ¿Y si tu hijo es la próxima víctima? ¿Qué harías entonces? Martínez apretó los dientes. Lo siento. Antonio se dio la vuelta, el corazón lleno de decepción. Por la noche, mientras Antonio estaba sentado en la silla, con la mente en blanco, Carlos entró en la habitación. Tengo buenas noticias. Antonio levantó la vista. ¿Qué pasa? Carlos le extendió una hoja de papel. Contacté a Diego Ramírez. Aceptó reunirse contigo mañana por la noche. Antonio tomó el papel y miró la dirección. Gracias. Carlos le dio una palmada en el hombro. No dejes que ellos ganen. Antonio asintió, con la mirada llena de determinación. Al día siguiente, Antonio se levantó temprano, preparándose para la reunión con Diego Ramírez, el periodista de investigación que Carlos había contactado. En su corazón había preocupación, pero también una pequeña chispa de esperanza. Esta era su única oportunidad para revelar la verdad sobre la señora Valdés y lo que ella le había hecho a su hija. Lucía aún no se había despertado, pero Antonio miró dentro de la habitación de la niña, con el corazón encogido. Todo parecía en orden, pero el miedo aún no lo había abandonado. Lucía había comenzado a acostumbrarse al silencio, pero el dolor en los ojos de su hija seguía ahí, sin desvanecerse. En ese momento, el teléfono de Antonio sonó. Era un mensaje de Diego Ramírez. Él había escrito, nos vemos a las 3 de la tarde, en el Café Viejo cerca de la terminal de autobuses. Antonio leyó el mensaje y rápidamente dejó el teléfono sobre la mesa. Ya no tenía tiempo para dudar. Su paciencia se había agotado. Todo solo podría terminar con la verdad. Cuando Antonio entró en el pequeño café en la esquina de la calle, vio a un hombre de mediana edad sentado en un rincón apartado. Diego Ramírez, el famoso periodista de investigación, levantó la vista cuando Antonio entró. Tenía una apariencia sencilla, pero su mirada era aguda, como si pudiera ver a través de todo lo que Antonio estaba viviendo. Señor Antonio, siéntese, dijo Diego con una sonrisa, su voz suave pero llena de firmeza. Antonio se sentó frente al periodista. No podía contener la ansiedad que sentía. No tengo mucho tiempo.
Esto tiene que ver con mi hija y necesito ayuda. Antonio lo miró directamente a los ojos. Diego asintió, sin mostrar ninguna duda. Había escuchado muchas historias de personas amenazadas, de casos grandes y pequeños que había investigado. Pero el dolor de Antonio era algo diferente. He revisado los documentos que me enviaste. Si realmente quieres esclarecer este asunto, necesito toda la información posible. Pero antes que nada, necesito que confíes en mí. Antonio sacó su teléfono y reprodujo la grabación que había guardado la noche anterior. Diego escuchó en silencio y cuando la grabación terminó, lo miró. Esta es la prueba más sólida que tenemos, dijo Diego, sin apartar los ojos del teléfono. Pero necesitaremos mucho más que esto para enfrentarnos a este sistema. Antonio asintió, comprendiendo que esa lucha no sería fácil. Pero con la ayuda de Diego, empezó a creer que la justicia encontraría su camino. Al regresar a casa después de la reunión, Antonio sintió un poco de esperanza, pero también mucha preocupación. Sabía que la batalla no terminaría fácilmente y que Valdés aún podía usar su poder para negar la verdad. Apenas llegó a casa, vio a Lucía sentada sola en la sala, con la mirada fija en el televisor pero sin prestar atención a lo que sucedía en la pantalla. Antonio se acercó y se agachó para mirarla a los ojos. ¿Cómo estás, hija?, preguntó Antonio, con una voz suave pero llena de preocupación. Lucía levantó la vista hacia su padre, sin decir nada. Solo un momento, pero fue suficiente para que Antonio se diera cuenta de que su hija tenía miedo, que estaba evitando algo que no podía o no quería decir. Te quiero mucho. Si hay algo que no te guste, tienes que decírmelo. Lucía solo negó con la cabeza y volvió a mirar hacia abajo. Un sentimiento de profunda impotencia llenó el corazón de Antonio, como si estuviera viendo cómo su pequeña hija poco a poco perdía la inocencia que una vez tuvo. Al mismo tiempo, en la escuela, comenzaron a realizarse investigaciones encubiertas. Diego había contactado a varios padres de familia y a personas involucradas, recopilando pruebas y testimonios sobre la señora Valdés y sus actos. Aún así, el silencio seguía envolviendo el oscuro manto del sistema. Y entonces, cuando todo parecía haberse sumido en la oscuridad, Diego recibió una llamada inesperada. Era de un padre de familia anónimo, cuya identidad Diego desconocía, pero cuyo testimonio cambió todo. Esa persona tenía información sobre los actos corruptos de la señora Valdés y también reveló que había muchas personas que le temían. Sin embargo, también aceptó proporcionar pruebas importantes si la investigación se hacía pública. Diego rápidamente reunió más información y se la envió a Antonio. Estos testimonios serían pruebas clave para llevarlos a la conclusión final. Esa era la única esperanza que le quedaba a Antonio. Esa noche, Antonio no pudo dormir. Reprodujo una y otra vez la grabación, preguntándose si había pasado por alto algo. Pero cada vez que la escuchaba de nuevo, la rabia dentro de él volvía a encenderse. Las amenazas, las bofetadas, las palabras crueles. Todo aparecía en su mente como fantasmas imposibles de ahuyentar. Lucía había soportado demasiado, y Antonio no podía permitir que todo siguiera así. Las cosas habían llegado demasiado lejos. Tenía que luchar. Al día siguiente, Diego llamó por teléfono a Antonio. Le informó que ya tenía listo el primer informe y que pronto haría pública la información. Una entrevista con la prensa sería organizada esa misma semana. La justicia se hará, señor Antonio. No voy a dejar que ellos nos aplasten, dijo Diego por teléfono. Antonio suspiró, aunque aún no podía estar completamente tranquilo. Este era solo el primer paso, y sabía que la lucha no sería fácil. Pero ya estaba listo. Al día siguiente, Antonio despertó con una sensación de tensión que se intensificaba en su interior. Lo que estaba por suceder cambiaría su vida y la de Lucía para siempre. Él sabía que esta batalla no solo ocurría en la oscuridad de una escuela, sino que era una lucha contra todo el sistema de poder que la señora Valdés y quienes la rodeaban habían construido. Pero Antonio no tenía salida.
Durante toda la noche anterior, no había podido conciliar el sueño. Los pensamientos sobre las amenazas de Valdés y la protección ineficaz de la escuela rondaban su mente sin cesar. Pero ahora tenía una chispa de esperanza. Diego Ramírez y quienes lo apoyaban eran su única oportunidad para recuperar la justicia. Esa mañana, después de que Lucía se fuera a la escuela, Antonio recibió una llamada de Diego. La voz del periodista sonaba firme al otro lado de la línea. Señor Antonio, hoy llevaremos esta información a la opinión pública. El artículo ya está listo. Tenemos que hacerlo rápido antes de que ellos puedan reaccionar, dijo Diego con determinación. Antonio no dijo nada durante unos segundos. Sabía que este era el paso más importante, un movimiento del que no habría vuelta atrás. Pero no dudaría. Por su hija, por lo que había sucedido, tenía que hacerlo. Gracias, Diego. Confío en ti, respondió Antonio, con voz grave pero decidida. No me agradezca. Esto es lo que debemos hacer. Nos veremos esta tarde en la oficina del periódico. Manténgase en silencio hasta que todo esté terminado. Antonio asintió, aunque Diego no pudiera verlo. Colgó el teléfono, con el corazón tenso pero rebosante de determinación. Aquella tarde, cuando la tenue luz del atardecer se filtraba por la ventana de la oficina del periódico, Antonio entró. Diego ya lo estaba esperando. Los dos se sentaron y el artículo fue colocado frente a Antonio. Esta es toda la información que he reunido. Lo voy a imprimir ahora mismo y lo publicaremos en línea, dijo Diego, entregándole a Antonio una copia impresa antes de continuar. La justicia saldrá a la luz. Antonio miró el artículo. Ahí estaban todos los detalles sobre la señora Valdés. Los actos de violencia, las amenazas contra los estudiantes y la complicidad de algunos miembros del personal de la escuela estaban claramente expuestos. Todo, desde la grabación, los testimonios de los padres y los testigos, había sido recopilado en un informe completo y detallado. Voy a hacer que la verdad sea conocida, susurró Antonio, con los ojos brillando de determinación. Cuando el artículo fue publicado, Antonio no podía dejar de mirar la pantalla. Los comentarios y las compartidas comenzaron a difundirse rápidamente en la red. Otros padres empezaron a alzar la voz. No podían quedarse callados después de conocer la verdad sobre lo que había pasado en la escuela donde estudiaban sus hijos. Diego llamó a Antonio justo después de que el artículo se hiciera público. Lo logramos. El artículo ya está generando una ola de reacciones. La policía no podrá ignorarlo, dijo Diego, con orgullo en la voz. Bien. ¿Pero qué hacemos ahora?, preguntó Antonio, con tono serio. La policía tendrá que intervenir. Pero hay algo importante, necesitamos seguir presionando. Si no, puede que intenten encubrir todo de nuevo. Antonio sintió que una nueva preocupación lo invadía. Sabía que la lucha no había terminado. Esto era solo el primer paso. Al día siguiente, cuando Antonio fue a recoger a Lucía de la escuela, ocurrió algo inesperado. Al entrar por la puerta principal, notó a un grupo de padres reunidos cerca del patio, conversando entre ellos. Todos miraron a Antonio con ojos llenos de admiración y comprensión. Una de ellos, la señora López, se acercó a él. Señor Antonio, leímos el artículo. No vamos a permitir que esto quede así. Nuestros hijos merecen estar protegidos. Antonio sintió una oleada de emociones recorrerlo. Esos padres ya no tenían miedo. Habían decidido levantarse contra la injusticia. Antonio sonrió y les agradeció. Era una señal clara de que la justicia no sería sofocada por el poder. Gracias a ustedes. Su apoyo significa mucho para mí y para Lucía, dijo Antonio, con la voz llena de emoción. Cuando Antonio subió al auto y comenzó a conducir de regreso a casa, una mezcla de sentimientos lo invadía. Sabía que habían logrado una victoria inicial, pero que los desafíos aún eran enormes. La señora Valdés y el sistema no se rendirían fácilmente.
Podrían hacer todo lo posible para proteger su poder. Pero Antonio ya estaba decidido. No podía dar marcha atrás, no podía rendirse mientras su hija siguiera amenazada. Al llegar a casa, Lucía estaba sentada en la sala, sus ojos todavía reflejaban preocupación, pero al menos hoy ya no parecía tener el mismo miedo que en días anteriores. Antonio entró en la habitación y abrazó a su hija con fuerza. «Te amo mucho, hija», susurró Antonio. Lucía lo miró, sus ojos brillando. «Papá, yo sé que tú lo vas a lograr». Antonio levantó la mirada, una oleada de emoción llenándole el corazón. Esta lucha no era solo suya, también era la de personas como Lucía, quien le había hecho entender que nunca es demasiado tarde para levantarse y proteger a quienes uno ama. Al día siguiente, la tenue luz de la mañana se filtraba por la ventana de la sala mientras Antonio estaba sentado en la mesa del comedor, con la vista fija en la pantalla del celular. Las notificaciones sobre el artículo de Diego comenzaban a inundarlo todo. Publicaciones, comentarios de apoyo, llamados a la justicia resonaban por todas partes. Antonio sintió un pequeño destello de esperanza en su interior, aunque sabía que esta batalla apenas comenzaba. Lucía aún no se había despertado, pero Antonio podía sentir la tensión en el aire. No podía estar en paz hasta que todo esto se resolviera. La noche anterior, había escuchado rumores entre la comunidad de padres. Muchos habían decidido alzar la voz, ya no estaban dispuestos a soportar el miedo. Los padres que Antonio había conocido comenzaban a contactarse entre ellos y una ola de resistencia se estaba formando poco a poco. Sin embargo, lo que más le preocupaba eran las posibles reacciones que la señora Valdés y sus aliados dentro de la escuela podrían tener. No mucho después, recibió una llamada inesperada. Era Diego. «Señor Antonio, la situación es más tensa de lo que pensábamos. Algunas personas ya reaccionaron al artículo. La policía y las autoridades han comenzado a intervenir, pero todavía hay muchos en la escuela intentando silenciar a todos», informó Diego con voz seria. Antonio apretó el puño, el sentimiento de inquietud regresando de inmediato. No podía permitir que todo se apagara en el silencio, como antes. «Tenemos que seguir presionando». «La justicia no va a llegar sola», Diego respondió Antonio con voz firme. «Lo sé, señor Antonio. Tenga paciencia un poco más. Las cosas están empezando a cambiar. Pero no podemos detenernos ahora. Yo lo apoyaré. Vamos a lograr que todos conozcan la verdad». Diego cortó la llamada, dejando en Antonio una sensación agridulce. La lucha había comenzado, pero él también entendía que no sería fácil. Aquellos que protegían a Valdés no eran personas fáciles de vencer. Alrededor de las 2 de la tarde, Antonio recibió un mensaje de la señora López. Ella fue una de las primeras madres en apoyarlo a él y a su familia. El mensaje decía: «Señor Antonio, he hablado con algunas personas más dentro de la escuela. Todos están de acuerdo en unirse para denunciar a la señora Valdés. No podemos permitir que esto siga sucediendo». Antonio sintió un poco de alivio. Estos padres ya no tenían miedo. Sabían que si no actuaban, sus hijos seguirían sufriendo lo mismo que había pasado Lucía. En cuanto el artículo se difundió masivamente, la respuesta por parte de la escuela no tardó en llegar. Se convocó a una reunión de emergencia en la institución, con la presencia del director y algunos profesores clave. Antonio sabía que si no aprovechaban esta oportunidad, volverían a encubrir todo. Por la tarde, Antonio y Diego fueron a la escuela, preparados para enfrentarse a la directiva. Al entrar en la sala de reuniones, un ambiente de tensión los envolvió de inmediato. Los maestros y el director estaban sentados en silencio, mirándose unos a otros con evidente preocupación. Antonio ya no tenía paciencia. Caminó hacia ellos y miró directamente a los ojos del director. «¿Qué opinas sobre el artículo de hoy?», preguntó Antonio, sin ocultar su enojo. El director Herrera intentó mantener la calma, pero era evidente que estaba inquieto.
Señor Antonio, no sé si esta es la manera correcta de resolver las cosas. Lo que sucede en la escuela debe manejarse de manera discreta y justa. ¿Justa? ¿Justa, dice usted, director? Antonio soltó una risa sarcástica. Esto es la verdad. La señora Valdés ha abusado de los estudiantes. Y usted, junto con otros en la escuela, la han encubierto. Ustedes eligieron ponerse del lado equivocado, y no voy a permitir que eso continúe. Diego estaba detrás de Antonio, observando la escena. Sus ojos brillaban, era claro que se trataba de una victoria inicial para la verdad. Ya tenemos suficiente evidencia. La policía vendrá mañana a iniciar una investigación, dijo Diego al director, con voz fría. El director apretó los puños, claramente tratando de controlar su ira. Pero ya no podía defenderse. La grabación, los testimonios y el artículo habían expuesto todo. El encubrimiento que él y sus colegas habían sostenido había llegado a su fin. Era hora de que pagaran el precio. Esa noche, Antonio se sentó en la sala junto a Lucía. La niña lo miraba, sus ojos aún reflejaban miedo, pero también había en ellos un pequeño destello de esperanza. «Papá, ¿puedo volver a la escuela?», preguntó Lucía con voz tímida. Antonio tomó la mano de su hija y la acarició con suavidad. «Volverás a la escuela cuando te sientas segura. Y yo siempre estaré a tu lado, protegiéndote». Lucía sonrió, aunque sus ojos aún no perdían del todo la preocupación. Pero al menos, esa noche pudo dormir tranquila, sin temer que alguien volviera a hacerle daño. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. La prensa y la televisión comenzaron a difundir ampliamente el caso. Las historias de las víctimas de la señora Valdés aparecieron en los periódicos y entrevistas con padres de familia y otros estudiantes denunciaban los actos de abuso dentro de la escuela. La presión de la opinión pública y de los medios hizo que la institución no pudiera quedarse de brazos cruzados. La policía comenzó la investigación, y los primeros pasos hacia la justicia se habían dado. La señora Valdés fue suspendida de su cargo, y el director Herrera también tuvo que enfrentar las consecuencias por haberla protegido. Antonio vio la luz de la esperanza al final del túnel, no solo para él, sino también para Lucía. Esta lucha no era solo por revelar la verdad, sino también una batalla contra el miedo, contra aquellos que habían abusado de su poder para lastimar a los niños. Y aunque el camino que tenían por delante aún estaba lleno de obstáculos, Antonio sabía que nunca se rendiría. Por su hija, por la justicia, pelearía hasta el final. Al día siguiente, la luz de la mañana no lograba disipar la tensión en el corazón de Antonio. Aunque el artículo ya había sido publicado y mucha gente comenzaba a alzarse en defensa de la verdad, él sabía que la tarea aún no había terminado. La justicia solo sería una realidad cuando los responsables fueran llevados a la luz y enfrentaran las consecuencias de sus actos crueles. Cuando Antonio se despertó, su celular ya estaba lleno de mensajes y llamadas sin contestar. Leyó algunos mensajes de otros padres de la escuela. Le agradecían por haber sacado la verdad a la luz. Algunos prometían unirse a él para luchar contra la injusticia en la institución. Sin embargo, lo que más inquietaba a Antonio era que la señora Valdés y el director Herrera seguían protegidos por el sistema, aunque el velo ya se hubiera levantado. Sabía que no sería fácil exponerlos por completo. Pero una vez que todo había salido a la opinión pública, no podrían escapar tan fácilmente de su responsabilidad. Por la mañana, después de dejar a Lucía en la escuela, Antonio fue a encontrarse con Diego Ramírez. Él había trabajado sin descanso para asegurar que el artículo se difundiera ampliamente y generara un gran impacto. Diego había contactado a varios medios de comunicación y estaba organizando una entrevista con los testigos, incluidos los padres que habían presenciado los actos de la señora Valdés. Diego abrió la puerta de su oficina y saludó a Antonio. «Hola, ya tengo todo listo», dijo Diego con una sonrisa, aunque su expresión seguía siendo seria. «Podemos seguir presionándolos». El artículo sacudió todo. «Pero no creas que admitirán sus culpas fácilmente.
Antonio asintió, su mirada reflejaba decisión. Lo entiendo. Pero no vamos a detenernos. Ellos deben pagar por lo que hicieron. Diego suspiró. Necesitamos dar un paso más fuerte. La policía ya empezó a investigar, pero si no conseguimos más pruebas, van a retrasar el proceso, dijo Diego, haciendo una pausa antes de continuar. Podrías buscar más apoyo en la comunidad de otros padres. Cuantas más personas se unan, más difícil será que oculten la verdad. Antonio apretó el puño. Haré todo lo que esté en mis manos. No van a escapar de esto. Menos de una hora después, el siguiente artículo fue publicado y rápidamente se convirtió en un tema candente en todos los medios de comunicación. Las grabaciones que Antonio y Diego habían recopilado de los padres y otros estudiantes fueron transmitidas en vivo. Los testimonios de los testigos ayudaron a la comunidad a entender que los actos de la señora Valdés no eran un incidente aislado, sino una serie de acciones sistemáticas. El artículo afirmaba que el abuso físico y psicológico de la señora Valdés había ocurrido durante un largo periodo de tiempo, afectando gravemente no solo a Lucía, sino también a muchos otros estudiantes. Las amenazas de ella, junto con el encubrimiento del director Herrera, habían obligado a las víctimas a permanecer en silencio. Temían perder su futuro, temían ser expulsados de la escuela. Antonio vio una tormenta de reacciones contundentes por parte de la comunidad. Padres de familia, estudiantes y personas solidarias se unieron para alzar la voz. La presión aumentaba cada vez más. Los gritos pidiendo justicia resonaban en todas partes. Las autoridades comenzaron a intervenir y se abrió una investigación oficial. La situación se volvía cada vez más tensa y Antonio sabía que este era el momento crucial para mantener firme su determinación. Cuando la investigación policial comenzó, salieron a la luz pruebas irrefutables contra la señora Valdés y el director Herrera. La policía recopiló más evidencias importantes de investigaciones anteriores, incluyendo videos grabados por estudiantes dentro del aula en los cuales la señora Valdés amenazaba y golpeaba a los alumnos. Antonio recibió una llamada de Carlos, su amigo cercano. Carlos le informó que las autoridades habían citado oficialmente a la señora Valdés y al director Herrera para declarar. Tendrían que enfrentar acusaciones graves. Antonio, acabo de escuchar de fuentes dentro de la escuela que ya comenzaron una investigación oficial contra Valdés y Herrera. Es probable que enfrenten sanciones severas, dijo Carlos, con orgullo en su voz. Antonio respiró hondo, sin poder creer que aquellos que le habían robado la infancia a su hija finalmente tendrían que enfrentarse a la justicia. No nos detendremos hasta que paguen por lo que hicieron, respondió Antonio, con voz firme. La investigación oficial comenzó a extenderse más allá del ámbito escolar. Todos hablaban del caso. Las historias sobre el abuso de poder de la señora Valdés y las acciones encubridoras del director Herrera indignaron a toda la comunidad. Casos del pasado empezaron a salir a la luz y otras víctimas comenzaron a hablar. Incluso hubo padres que no dudaron en exigir que se escuchara lo que sabían. Mientras tanto, la señora Valdés comenzó a sentir una presión insoportable desde todos los frentes. Intentó dar explicaciones y justificar sus actos, pero las pruebas eran cada vez más claras. Nadie creía ya en sus excusas. La policía procedió a arrestarla y a profundizar en la investigación de su conducta durante todos esos años. Ese día, cuando la señora Valdés fue arrestada, toda la escuela quedó en shock. Alumnos y padres de familia no podían creer lo que veían cuando la vieron escoltada hacia afuera. Los rumores finalmente se confirmaban y todos sintieron que la pesadilla había terminado. Pero para Antonio, eso era solo el principio. La verdad no solo debía reconocerse, también debía haber consecuencias justas. Antonio se encontraba afuera de la escuela, observando cómo los agentes de policía recogían pruebas y tomaban declaraciones de las víctimas. Sentía que una calma lenta comenzaba a llenar su espíritu. Pero sabía que esta lucha aún no terminaba. Tenía que asegurarse de que el director Herrera también enfrentara su responsabilidad.
La policía continuaba con la investigación, pero esta vez no solo los testigos, sino también los propios estudiantes, se animaron a hablar. Se organizó una reunión de emergencia en la escuela, donde el director Herrera y la señora Valdés tendrían que enfrentar acusaciones graves. La tensión seguía aumentando mientras padres, estudiantes y hasta maestros se ponían del lado de la justicia. Todos sabían que, al fin, la verdad había salido a la luz, pero ahora era momento de que pagaran. Antonio llegó a la escuela esa mañana lleno de ansiedad. A pesar de saber que la señora Valdés había sido arrestada y que el director Herrera también enfrentaba consecuencias, sentía la necesidad de estar presente, de enfrentarse directamente a lo que estaba sucediendo. Quería asegurarse de que su hija nunca tuviera que vivir esa pesadilla otra vez. Al entrar a la oficina, vio a Diego Ramírez sentado esperando. Aquel periodista se había convertido en su compañero más confiable durante toda esta lucha. Diego lo vio llegar y le sonrió con un gesto de aliento. Ya casi terminamos, Antonio. Hoy será un día decisivo, dijo Diego, su voz reflejaba confianza. Antonio lo miró fijamente. No descansaré hasta que los veamos pagar por completo, respondió Antonio, con determinación. La reunión comenzó y el ambiente en la escuela era sofocante. Todas las miradas se dirigían a la señora Valdés y al director Herrera. Ambos fueron llevados a la sala de reuniones con rostros demacrados y miradas llenas de temor. No era una sorpresa para Antonio. Después de todo lo ocurrido, finalmente había llegado la justicia. La señora Valdés ya no era maestra en esa escuela y el director Herrera había sido suspendido de su cargo. Pero lo más importante para Antonio era ver a su hija en el salón de clases, sin miedo, sin tener que mirar de reojo cada vez que aquella mujer pasaba cerca. Las palabras de la señora Valdés, sus amenazas y abusos, ahora eran solo un recuerdo del pasado. He encubierto a esa mujer demasiado tiempo. Pero ahora nada podrá detenernos, dijo una voz desde el grupo de padres. Era la señora López, quien había estado al lado de Antonio desde el principio. No podemos callar más. La justicia debe cumplirse. El director Herrera intentó defenderse, pero las pruebas eran claras. La grabación de audio, los videos y los testimonios de otros estudiantes eran suficientes para llevar a ambos ante la justicia. No puedes hacer esto, Antonio. Estás destruyendo todo lo que he construido aquí, gritó el director Herrera, pero no pudo evitar las miradas de desprecio de todos los presentes en la sala. ¿Qué fue lo que construyó usted?, respondió Antonio, con voz fría. ¿Un sistema que encubre crímenes? ¿Una escuela que no es segura para sus alumnos? Todos en la sala se miraron entre sí y luego dirigieron la mirada hacia Antonio. Ahora, nadie podía ponerse del lado de quienes protegían la maldad. La señora Valdés ya no era maestra, y el director Herrera sería investigado y tendría que rendir cuentas por sus acciones. La policía comenzó el proceso de arresto e investigación de los actos de la señora Valdés y del director Herrera. Las pruebas seguían saliendo a la luz y ninguno de los dos pudo escapar del castigo. La señora Valdés fue puesta en detención preventiva, y la investigación sobre los abusos cometidos durante todos esos años se amplió. Se llevaría a cabo un proceso penal y ella tendría que responder ante la ley por sus actos. El director Herrera tampoco pudo eludir su responsabilidad. A pesar de su posición de poder en la escuela, no pudo escapar de la verdad. Todas las acciones con las que encubrió los hechos, sus amenazas y su silencio le costarían enfrentarse a graves consecuencias. Cuando todo terminó y la investigación oficial fue hecha pública, Antonio sintió un alivio que llenó su corazón. Finalmente, podía ver a su hija volver a ser feliz. Después de tantos días de angustia y sufrimiento, al fin había logrado llevarle justicia a Lucía. En una noche tranquila, cuando todo se había calmado, Antonio se sentó junto a Lucía. La niña ya no tenía miedo, ya no estaba preocupada. Lucía levantó la mirada hacia su padre, y sus ojos volvían a ser claros e inocentes. «Papá, yo sabía que ibas a salvarme», dijo Lucía, con una voz suave pero llena de confianza.
Antonio sonrió, sus ojos brillaban. Siempre te voy a proteger, hija mía. Siempre. Sus vidas podían continuar. Lucía ya no tendría que sentir miedo y Antonio siempre estaría a su lado, protegiéndola mientras le fuera posible. Los culpables habían pagado por sus actos. Y la justicia se había hecho realidad. La lección de esta historia es que la verdad y la justicia siempre tienen la fuerza para superar el miedo y la opresión. Aunque se enfrenten al poder, al silencio o al encubrimiento, debemos ser valientes para alzar la voz y defender los valores correctos. Actuar de manera justa, aunque implique dificultades, trae el cambio. Además, el amor y la protección de la familia son una fuerza poderosa que nos ayuda a superar los desafíos, a lograr justicia y a brindar seguridad a quienes amamos.